Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a otra estrategia de oración. Ya hoy es la estrategia número 18. Gracias a Dios ya vamos adentro, hemos aprendido mucho este mes, hemos ido viendo cómo el favor de Dios se deja ver al amanecer, en la madrugada, que es un tiempo maravilloso para acercarnos al Señor, donde el Señor desata una unción poderosa, la que el Salmo dice que son las alas del alba. Qué hermoso es saber que hay ese espacio muy hermoso donde el Señor desata muchas promesas de Él para nosotros. Y esas promesas son alcanzadas por aquellos que las buscan. Gloria a Dios, estamos en este proyecto de oración para este mes de mayo y hemos estado viendo las oraciones efectivas al amanecer, que son estrategias de oración para pelear legítimamente. Hablamos que estamos peleando en el orden del Señor. No estamos peleando por querer pelear porque seamos peleoneras, sino porque hemos aprendido que el Señor tiene planes. El Señor está buscando una iglesia guerrera, una iglesia que sepa arrebatar las promesas que Dios tiene, porque tenemos un enemigo que va a luchar y lucha constantemente sin darse por vencido para que nosotros estemos como hijos de Dios viviendo como si fuéramos mendigos. La verdad es que muchas veces nos parecemos a aquella mujer cananea que se acercó al Señor y quería el Señor, ella quería que el Señor sanara a su hija, y ella le dice, aunque sean las migajas que caen de la mesa, son alcanzadas por los perrillos. Y aún esa mujer, sabiendo esa condición, y ella se conformó con las migajas, pero ahora aún las migajas que ella recibió fueron la sanidad de su hija. ¿Cuánto más nosotros? Nosotros somos hijos de Dios y estamos invitados para sentarnos a la mesa. Somos herederos. Nosotros no estamos para recibir migajas, estamos para recibir el banquete que Dios tiene para nosotros. Tenemos que entender que Dios es un Dios lleno de favores, lleno de misericordia. Y aún estando en valles de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, Él adereza mesa, hace un banquete delante de nosotros para que nosotras comamos, para que disfrutemos aún en el valle de sombra de muerte. Y por eso es que estamos poniendo delante del Señor estas estrategias. Vamos con la estrategia número 18. Mañana vamos a aplicar la número 18 y es oración para la destrucción de fortalezas, de murallas. Y es que el Señor quiere que nosotros vayamos, conquistemos, hagamos desposeer al enemigo y nos apropiemos de la herencia que Él tiene para nosotros. Y esta estrategia está basada en Josué. Yo me imagino que ustedes ya se imaginan de qué estamos hablando. Y estamos hablando de Jericó, de esas murallas de Jericó. Y hoy está basado en Josué 6, 15 al 16. Miren esto. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba. ¿Escuchó esto? Al despuntar el alba. Volvemos a hablar del amanecer. Y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, solamente que este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas a la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. Y el muro se derribó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había: hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. ¿Qué le parece esto? Las murallas deben ser destruidas, las murallas tienen que caer. ¿De qué murallas estamos hablando? En nuestra vida hay murallas que el enemigo levanta, que el enemigo se aprovecha de cosas en nuestra vida para levantar murallas alrededor de nosotros, para evitar que nosotros avancemos.
Jericó era la primera ciudad que el pueblo de Israel iba a conquistar. Era como el tapón de su conquista, era la puerta de su conquista. Una vez que ellos derrotaron Jericó, ellos empezaron a tomar todas las ciudades y a heredar, a tomar todas esa herencia que les correspondía. Y era tan importante que cayera Jericó, pero Jericó era una ciudad amurallada. Había mucha muralla alrededor. Jericó le pertenecía a Israel. Era una ciudad de la cual Dios se la había ofrecido a su pueblo y habían murallas. Era la primera, ¿cómo se puede decir? Era como la primicia, era la primera conquista que ellos tenían que hacer. Y de esta conquista dependía de que ellos avanzaran. Y era una ciudad amurallada, que muchos pensaron que como esta ciudad iba a caer, eran unas murallas. Muchos hablan de que eran murallas hasta de 3 metros de ancho. Eran murallas gigantescas, gruesísimas y eran muy altas. Los de Jericó estaban muy confiados porque pensaban ellos no van a entrar, las puertas están cerradas y no van a entrar, aunque la palabra dice que ellos desfallecían en su corazón desde que este pueblo de Israel estaba en el desierto. Y dice la palabra del Señor que ellos al despuntar el alba se levantaron. Yo no sé usted, pero aquí dice que al despuntar el alba se levantaron. Hay un momento para levantarse, a derribar las murallas que el enemigo ha levantado. Las murallas que el enemigo ha levantado para evitar que usted y yo poseamos lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un reino inamovible. Somos herederos de un reino eterno y poderoso. Y el enemigo siempre va a querer mantenernos sujetos, mantenernos en esclavitud, mantenernos débiles para que nosotros no poseamos, no caminemos hacia adelante a poseer y a conquistar. Entonces es necesario que nosotros entendamos que Dios nos ha puesto para conquistar. Dios está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros y Él promete llevarnos a heredar las promesas que Él tiene para usted y para mí. Hay enemigos que se levantan como murallas para evitar nuestro avance, para que no heredemos lo que Dios nos ha dado. Enemigos que se han apropiado de lo que nos pertenece, de lo que Dios ya estableció que nos pertenece y han evitado que el propósito de Dios se manifieste en nuestra vida. Las murallas han sido levantadas con un único propósito de que no avancemos, para detenernos. Para eso el enemigo ha levantado murallas, para detenerte. Ponte a pensar qué cosas en tu vida han detenido tu caminar. Ponte a pensar qué cosas han detenido de que podamos conquistar y poseer lo que Dios nos ha dado. Hay murallas que son levantadas por el enemigo, apropiándose o tomando derechos sobre debilidades de nuestra vida y levanta murallas. Aquí tengo unos ejemplos de murallas que el enemigo levanta. Mire, un enemigo terrible, una muralla que se ha levantado en la vida de muchos cristianos es el temor. El temor paraliza. El temor paraliza para no avanzar, pero la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces necesitamos afianzarnos del amor para poder destruir la muralla del temor. Tenemos que creerle a Dios del amor inagotable que Él tiene para nosotros. El miedo es otra muralla. El miedo te llena de debilidad. El miedo te debilita de tal manera de que no puedes levantarte. Es una parálisis terrible. Lo que es el temor y el miedo te paraliza. Otra muralla es la timidez. El Señor nos manda a ser fuertes y valientes y esforzados, pero muchas veces la timidez nos detiene. La timidez
El Señor no quiere que seamos tímidos. Él quiere que seamos de los que arrebatan el reino, valientes y esforzados. La timidez es otra muralla que evita que te levantes o evita que nos levantemos para heredar. Es tremendo. Otra muralla está la incredulidad, que es la falta de fe. Esto evita que podamos entrar en el reposo de Dios. En Hebreos 3, 10, 12 dice, por ese duro corazón, por la incredulidad que había en ellos, dice la palabra, que el Señor dijo, no entrarán en mi reposo, porque todo el tiempo andan divagando en su mente y en su corazón y no me han creído. La incredulidad evita que nosotros reposemos en el Señor. Aún la queja evita que nosotros heredemos. En Números capítulo 14, la queja le costó la herencia a muchos del pueblo de Israel. Ya estaban para conquistar, ya estaban cerca del Jordán para pasar al otro lado. Pero lo que pasó, empezó el pueblo a quejarse de tal manera que el Señor dijo, se me regresan al desierto otros 40 años más. 38 años más al desierto hasta que muera toda esa generación quejona, esa generación que se queja todo constantemente, hasta que muera el último de ellos. Entonces van a pasar a heredar y a conquistar. Qué terrible es la queja, es una muralla terrible en la vida. Y miren, estas murallas nosotros muchas veces estamos orando porque las identificamos en nuestra vida, pero muchas veces no logramos derribarlas. Pues yo le digo, al amanecer, así como las murallas de Jericó fueron derribadas al amanecer, estas murallas también tienen que caer al amanecer. El amanecer es el momento correcto donde nosotros podemos acercarnos a Dios para que estas murallas sean derribadas. Otras tengo una lista aquí que no puedo hablar todas de ellas, pero usted se va a dar cuenta que cada una de estas cosas nos detienen, nos paralizan, crean como una barrera alrededor, como una cárcel que no evita que nosotros avancemos. La inseguridad, cuando somos inseguros, cuando no sabemos quiénes somos, tenemos falta de identidad, eso es una barrera terrible. No logramos desarrollarnos, no logramos alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque la inseguridad nos creemos que somos muy pocos, somos muy pequeños, y eso evita que nosotros avancemos. La ira, el enojo, esas son terribles murallas, porque no solamente nos evitan, nos paralizan, sino que destruyen lo que tenemos alrededor, a los nuestros, y evitan que nosotros avancemos. La frustración es otra cosa. Cuando tenemos frustración en nuestra vida, creemos que no vamos a lograr alcanzar las cosas. No creemos que Dios está por nosotros. Es no creerle a Dios. La amargura, Dios mío, la amargura es terrible. Es una muralla que no solamente contamina a otros, la amargura también nos evita ser llenos de amor, nos evita alcanzar. Es que mire, todas estas murallas, todos estos evitan que el propósito de Dios se manifieste en nosotros. Los pecados, como el pecado que trae acusación y culpa, terrible, son murallas increíbles que nos detienen. Y esto, la acusación y la culpa, el enemigo las usa para estar atormentando al Hijo de Dios. Lo atormenta de tal manera. Pero cuando nosotros sabemos que cuando venimos a Dios, y la palabra dice que el que se arrepiente y confiesa su pecado delante de Dios, dice que la culpa le es quitado. Bienaventurado el varón, dice la palabra, cuya culpa es quitado. Y recibe el perdón de Dios. Cuando nosotros entendemos que Dios perdona y echa fuera nuestros pecados y recibimos el perdón de Dios, no le damos lugar a la culpa, pero tenés un reconocer del Señor, reconocer del amor y del perdón de Dios. Y otra cosa, una barrera terrible que ha llenado, ha destruido familias, es la falta de perdón. En Deuteronomio 15, del 1 al 6, habla de la remisión o perdón de deudas. Y esto el Señor lo estableció porque dijo, es importante para que no haya mendigo en medio de ti. ¿Sabe cuántas personas mendigas hay? Es mendigo desde el que no perdona como el que no ha sido perdonado. Es terrible porque muchas veces el hecho que nosotros no otorguemos el perdón
hay muchas personas que están detenidas. ¿Sabe que la falta de perdón es un lazo? Es un lazo para otras personas. Hay personas que no es lazo para la otra persona y es lazo para uno. Cuando uno no perdona, produce mendicidad en nuestra tierra. Estamos hablando de familias, de nuestros linajes. Qué importante. Mire cuántas personas están ahí que no perdonan a sus padres o padres no perdonan a sus hijos, esposos y viceversa. Entre ellos no hay un perdón. Esto crea lazo terrible de tal manera de que la persona no avanza y puede producirse mendigo. Otra cosa, mire, detiene. Esta es una barrera terrible porque la falta de perdón, dice la palabra, que si nosotros no perdonamos, tampoco se nos serán perdonados nuestros pecados. Y si nuestros pecados no son perdonados, no vamos a poder alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. Esta es una barrera terrible, es una muralla. Miren, de estos no son simples, estamos hablando de estas cosas y no son simples cercos, ¿verdad? No, estamos hablando de murallas, así como las murallas de Jericó, perdón. Estas murallas eran gigantes, anchas, que no cualquiera podía derribarla. Qué tremendo. Palabras de desaprobación. Todas estas son murallas también que detienen a los hijos. ¿Cuánto hijo sigue atado a palabras de desaprobación de padres, maestros, jefes, etcétera, esposos, incluso cualquier autoridad que estableció palabras de atadura sobre una persona puede formarse o puede llegar a ser una muralla en su vida? Qué terrible es esto. Y mire, pero la palabra del Señor nos enseña que el alba desata una unción poderosa para la destrucción de murallas, para esta destrucción de fortalezas. Pero dice la palabra del Señor que este pueblo le creyó a Dios y gritó a gran voz, porque él sabía Dios había entregado la ciudad. Josué les dijo, gritad, porque Jehová es entregado la ciudad. Es un creer. Esta gente primero creyó que Dios le había entregado la ciudad y luego gritó. Ese grito fue un grito de victoria. Es un grito de victoria y ese grito de victoria hizo que las murallas se estremecieran desde los cimientos y cayeran. No fue necesario ni un tipo de instrumento de guerra para derribar esas murallas más que el grito de victoria. El saber que Dios nos ha dado la victoria, nos ha cedido la victoria. Esa victoria que Jesús hizo en la cruz del Calvario es para usted y para mí. Cuando nosotros nos apropiamos de esa victoria, podemos gritar, así como le dijo Josué, gritad. Porque Jehová os ha entregado la ciudad. Escucha, pueblo, hermana, hermanos, de verdad Dios ha entregado al enemigo en tus manos. Y grita, da un grito de victoria, porque el grito de victoria es tu fe que le cree a Dios, que Dios te ha dado esa victoria sobre esa muralla, sobre ese enemigo que te está deteniendo. Y cuando tú gritas, las murallas van a ser destruidas. Y tan importante también es que sigamos caminando hacia adelante para conquistar. Una vez que el Señor destruye la muralla, sigamos hacia adelante. Vamos a tomar nuestra herencia, vamos a tomar las promesas que Dios tiene para nosotros, y hay que destruir a todo enemigo que se levanta en el nombre de Jesús con la espada de dos filos que Dios nos ha dado, esa palabra tan poderosa. El temor tiene que caer, el miedo tiene que caer, la timidez, la incredulidad y falta de fe, la queja, la murmuración tiene que caer, la inseguridad, la ira, el enojo, la frustración, las amarguras, la acusación, la culpa, la falta de perdón, las palabras de desaprobación, todas esas murallas que han detenido tu vida. Yo no sé qué ha detenido tu vida, no sé qué hay en tu vida. Si tú examinas tu vida, el Señor te revelará cuáles han sido esas murallas que te están deteniendo. Y yo te invito que esta madrugada de mañana vayamos delante del trono de la gracia del Señor. Y así como Josué le dijo al pueblo que gritara para que esas murallas fueran derribadas al despuntar el alba,
nosotros también vamos a gritar la victoria de Cristo. Vamos a proclamar la victoria de Cristo, esa victoria que es nuestra, y vamos a hacer que en el nombre de Jesús esas murallas sean derribadas. Vamos a creerle a Dios. Eso es lo más importante, creer que Dios destruirá esas murallas. Y por eso yo te animo, únete con nosotros mañana al amanecer. Vamos a destruir esas murallas en el nombre de Jesús, porque Dios quiere que tú y yo alcancemos las promesas y tomemos posesión de aquello que nos pertenece. Dios te bendiga y mañana te espero con la estrategia número 18, 18, ¿verdad? No, perdón, 19 ya, mañana. Entonces Dios te bendiga, un abrazo fuerte y hasta mañana.